Esto de, por ejemplo, a ver, empecemos, siempre es bueno, los especialistas en marketing dicen que empezar por lo positivo, ¿no? Entonces, acá lo que vemos, Chile tuvo en el año 2010 un 3% de variación del resultado fiscal cuando lo comparamos con el año 2009, o sea, una mejora en su resultado fiscal de alrededor de 3 puntos. Y lo que intenta este gráfico es decir, bueno, ¿cómo se explica esa mejora? Lo que vemos acá se explica, por un lado, esta es la contribución de los ingresos provenientes de commodities, en el caso de Chile, a partir del cobre. Esto es la contribución del resto de los ingresos fiscales, prestado de cobre, ¿no? Y bueno, y esto es, y esto de acá abajo es ¿no? La contribución de la variación de gasto total, ¿no? en la caída. O sea, lo que está arriba, o sea, si los ingresos están arriba es que son positivos, si los ingresos están abajo es que han sido negativos, y los gastos lo mismo. Si los gastos están abajo es que han aumentado, digo, si están arriba es que han caído, ¿no? Entonces eso también lo podemos ver en el otro extremo, ¿no? En el caso de Venezuela, la caída tiene que ver con un aumento de gasto total importante, y ese es el empeoramiento de sus cuentas fiscales. ¿Qué es lo que nos dice este gráfico, más allá de confundirlos? Bueno, que muchas de las... bueno, que los países de la región han empezado a mejorar sus cuentas fiscales. Esto, ahora vamos a mirar, les voy a mostrar un consolidado, y vamos a ver que es mejor en el 2010 que en el 2009. Que esto tiene que ver de alguna manera con una importante mejora en los ingresos, pero también con cierto retiro en algunos países de lo que fueron las políticas contracíclicas del año 2009. Ha habido un retiro en algunos países de las políticas contracíclicas, lo cual les permitió desacelerar un poco el gasto. Déjenme mostrarles una visión un poco más evolutiva de lo que pasó con el resultado, y con las variables fiscales en la región. Y lo que acá vemos es la misma lógica, un poquito menos detallada y más agregada, pero acá tenemos que América Latina tenía un superávit, llega al 2008, llega a la crisis con un superávit de alrededor del 1,8%, superávit primario, que la crisis, a través de la caída de los ingresos y del aumento de los gastos, sitúa el déficit en más del 1% del PIB, el déficit primario, que en el 2010 tenemos una mejora y que esperamos en el 2011 casi equilibrio en términos primarios. Esto que sería el resultado primario equilibrado en América Latina está dentro de lo que es la tradición latinoamericana. No obstante, quizás es preocupante en términos de espacio fiscal. O sea, lo que nosotros vemos es que el espacio fiscal con el cual la región capeó muy bien la crisis es un espacio fiscal reducido. Uno no espera crisis, y está fenómeno, pero también es cierto que el margen que hoy tiene la región es mucho menor al que tenía en el 2007-2008. Y eso es importante saberlo. Fíjense ustedes, acá, siguiendo con gráficos que confunden, armamos algún grafiquito en el cual lo que hacemos es medimos el espacio fiscal. Entonces, acá el espacio fiscal es una variable directamente proporcional a los ingresos totales, o sea, el espacio aumenta si aumentan los ingresos. Inversamente proporcional a la deuda, el espacio fiscal disminuye si aumenta la deuda, y el espacio fiscal disminuye si aumenta el gasto. Fíjense ustedes, del 2003, este es 2003, al 2007, el espacio fiscal aumentó muchísimo. Mucho que ver tiene que ver con el desendeudamiento de la región. La región tuvo un proceso de desendeudamiento muy importante, como lo vimos en ese gráfico en el cual comparábamos con las reservas. Tuvo mucho que ver con la mejora de los ingresos. Los gastos se mantuvieron más o menos constantes. Si trasladamos este mismo 2007, o sea que es el año anterior a la crisis, y lo comparamos con el 2010,
vemos que el espacio fiscal vuelve a reducirse. Tiene que ver con una caída, con un aumento de los gastos, con una leve caída de los ingresos, ¿no? Y mejora a nivel de deuda. La región, y eso tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento de los 2 últimos años. La región en términos de deuda sobre el PIB sigue su tendencia, y lo vimos en el gráfico anterior, sigue su tendencia al desendeudamiento, lo cual es muy buena noticia, obviamente. Entonces, pierdo los machetes y Entonces, ¿cómo reconstruir el espacio fiscal? Entonces, la tarea sería ¿cómo reconstruir el espacio fiscal? Y lo que acá nosotros decimos es, esto significa distintas prioridades por países. ¿No? En algunos casos, sobre todo esto uno podría pensar en América Central y en México, ¿no? Cuando uno ve, es fortalecer los ingresos tributarios en aquellos países de bajo esfuerzo fiscal. Para mejorar el esfuerzo fiscal hay países que tienen que recaudar más. En otros casos, la reconstrucción del espacio fiscal no se logra solamente por el lado de los ingresos. Hay alguna opción que ya que dejo un poco para el final, que tiene que ver con este aumento en los precios de las commodities. Son una ventana de oportunidad, quizás que podamos pensarlo al final. Pero hay que trabajar por el lado del gasto, ¿no? Todavía el aumento, la región tiene un aumento del gasto que va más allá de su tasa de crecimiento del PIB potencial. Entonces ahí el tema es, bueno, si no debiéramos de alguna manera empezar a trabajar en el, o sea, lograr a través de mejoras en la inversión, cómo hacer un salto en nuestro PIB, cómo hacer un salto en el nivel de actividad. Y entonces en el segundo grupo están los países de América del Sur. Yo no le puedo decir a Brasil, recauden más. 40% del PIB, es difícil, ¿no? Mata Brasil. En la Argentina también es difícil decir eso. Puede recaudar mejor, pero recaudar más por ahí es difícil. Y después, el tercer grupo en la región son aquellos que están muy comprometidos en temas de sostenibilidad de deuda. Esto es fundamentalmente el Caribe. No me voy a detener el Caribe, pero no puedo dejar de señalarlo. La verdad es que los niveles de deuda que tienen los países del Caribe son altísimos y con déficits y con necesidades insatisfechas muy importantes, con lo cual ese es un problema en la región. Entonces les decía, bueno, otra de las, ¿cómo reconstruir el espacio fiscal? Otra de las cosas que la región tiene, de los temas que la región tiene que discutir es cómo aprovechar el aumento de los precios de las commodities, ¿no? Y uno ahí podría decir, bueno, cómo aprovechar para que no se transforme en una tentación también, ¿no? Como de alguna manera, ¿no? Y bueno, como ustedes ven en este gráfico, los precios de las commodities vuelven a estar altísimos. Bueno, no tengo nada que contarles a la gente de Santa Cruz, que son mejor que yo, pero los precios, pero no solamente los precios del petróleo, el cobre es el que más ha aumentado, vuelven a estar a niveles más altos que antes de la crisis. Y eso, en términos de política fiscal, es un desafío muy importante. Por las propias características intrínsecas que tienen estos productos, que tienen que ver con su alta volatilidad en los precios, pero también en algunos casos, sobre todo en los casos de los recursos no renovables, en su agotabilidad, lo cual hace que uno tenga que las demandas de equidad no sean solamente en la misma generación, sino que sean entre generaciones, ¿no? Entonces, en varios países de América del Sur, este aumento en los precios de las commodities tiene un impacto sobre los ingresos fiscales. Este impacto se ha visto incrementado con la implementación de distintos impuestos en los últimos años, impuestos extraordinarios sobre este sector, y esto va desde aumento de las regalías, aumento de las utilidades, las mismas retenciones a las exportaciones. En la Argentina han terminado siendo un windfall tax, ¿no? Como lo llama la literatura en inglés, ¿no? Un impuesto, ¿no? Sobre algún recurso extraordinario. Quizás el recurso extraordinario cambió en el medio, porque al principio era un tipo de cambio alto y después fue el alto precio no digo, pero hay una renta extraordinaria de la cual el sector público, yo creo, legítimamente puede apropiarse. Entonces, en muchos países de la región, esta explotación de los recursos naturales ha sido una base imponible muy significativa, y esto se ve
Acá comparamos distintos países de la región con otras regiones. América Latina, los países petroleros recaudan, bueno, desde 11%, en el caso de Venezuela, en promedio un 8,3%, los países petroleros, los minerales un poco menos, ¿no? en términos del PIB, y acá tenemos a Argentina con las retenciones sobre las exportaciones como un windfall tax. Entonces, realmente esta mejora en los precios de las commodities, la región pareciera estar aprovechándola. No obstante, nosotros creemos que eso presenta distintos desafíos. Yo voy a un poco, muy resumidamente, presentárselos. Lo primero que uno debe decidir es de qué manera grava esos impuestos, esa base imponible. Cuando puse base imponible entre comillas, porque la verdad es que es una base imponible un poco ad hoc, ¿no? Esta renta extraordinaria. Una vez decidido el instrumento que permite gravar la renta, y previo a discutir, lo pongo extraordinario entre preguntas, porque la verdad es que la primera discusión es si es un shock permanente o un shock transitorio. Ahí me acuerdo un poco hay un viejo economista, Max Corben, que decía, en América Latina nosotros solemos interpretar a los shocks transitorios, si son negativos, si son positivos, ¿no? Como permanentes. Si son negativos, si el shock permanente es negativo, como transitorio, ¿no? Es una visión optimista, pero que muchas veces no suele ser un problema cuando uno hace políticas públicas, ¿no? Entonces, la primera es decidir si el shock es permanente o transitorio. No es fácil, pero yo creo que lo primero que hay que ver es, ¿no? Por eso creo que es importante que podamos juntar a la macro con las finanzas públicas, ¿no? Porque la necesidad de saber qué es lo que está pasando en el mundo, la necesidad de saber si China e India llegó para quedarse o no, este tipo de discusiones son importantes cuando uno hace un presupuesto, ¿no? Una vez discutidas si son el shock es permanente o transitorio, lo segundo es, se abren dos cuestiones. Bueno, ¿esto se usa para gastarse? Si pensamos que el shock no es permanente, lo primero que hay que discutir es de qué manera atenúo, ¿no? De alguna manera, de qué manera aíslo la evolución de los ingresos de la evolución del gasto. Aíslo, no en forma total, es difícil, pero de alguna manera tengo que no transformar todo ese aumento de los ingresos, si no son permanentes, en gasto, porque eso va a traer problemas después en el momento de la caída, ¿no? Entonces la discusión ahí es creación de fondos, ahí hay múltiples, en los últimos años ha habido múltiples discusiones sobre cuáles son las herramientas para hacerlo, y la otra es de cómo manejo ese excedente, en qué lo invierto, ¿no? Y eso no es menor el decidir en qué lo invierto en términos del desempeño macro de nuestra economía. Indudablemente los problemas de apreciación, los problemas de enfermedad holandesa que tienen muchos de los países de la región tienen que ver con esta alta apreciación, con esta mejora en los términos de intercambio y esta alta apreciación en los tipos de cambio. Pero por supuesto este aumento de los productos básicos tiene otras implicancias importantes en términos de presupuesto, y eso tiene que ver más con el precio de los alimentos, ¿no? El aumento en los precios de los alimentos va a requerir fortalecer aquellas políticas para proteger a los sectores más vulnerables de estos incrementos. Esto se vio muy claramente al principio de la crisis, cuando hubo un importante aumento en el precio de los productos agropecuarios, y eso tuvo un efecto muy muy importante sobre todo en aquellos países con niveles de pobreza más altos, ¿no? Cuales el subsidio sobre los alimentos es importante. Y eso nos lleva a que la falta de espacio fiscal en varios de los países más afectados por este aumento, América Central, Caribe, puede ser una reflexión para estas políticas. Eso va a requerir o compensar con otras partidas de presupuesto, o que realmente que tengan acceso a un endeudamiento que les permita pasar este mal momento. Déjenme, ¿cómo estamos de tiempo, doctor? Bien, bueno, entonces les voy a contar algunas
voy a seguir un poquito. No, pero déjenme pasar un poco a ciertas deudas pendientes y a algunos desafíos futuros.